Capítulo 2. Realidad y creencias personales. Vosotros formáis el tejido de vuestra experiencia a través de vuestras propias creencias y expectativas. Estas ideas personales sobre vosotros mismos y sobre la naturaleza de la realidad afectan a vuestros pensamientos y emociones. Creéis que vuestras creencias sobre la realidad son la verdad y no las soléis cuestionar. Os parecen obvias. En vuestra mente se muestran como una mera exposición de los hechos, demasiado obvias como para ser examinadas. Así que en general las aceptáis sin cuestionarlas. No las reconocéis como creencias sobre la realidad, sino que las consideráis características de la realidad misma. Con frecuencia estas ideas parecen indiscutibles y forman en tal medida parte de vosotros que no se os ocurre especular sobre su validez. Se convierten en supuestos invisibles, pero aún así tiñen y conforman vuestra experiencia personal. Algunas personas, por ejemplo, no cuestionan sus creencias religiosas, sino que las aceptan como hechos. Otras encuentran relativamente sencillo reconocer estos supuestos internos cuando forman parte de un contexto religioso, pero no los logran ver en otros campos. Es mucho más sencillo reconocer vuestras propias creencias en lo que respecta a la religión, la política o temas parecidos, que localizar con precisión las creencias más profundas sobre vosotros mismos y sobre quién y qué sois, particularmente en relación con vuestra propia vida. Muchas personas están completamente ciegas acerca de sus creencias sobre sí mismas y sobre la naturaleza de la realidad. Vuestros propios pensamientos conscientes os brindan excelentes pistas. A menudo os negáis a aceptar ciertos pensamientos que os llegan a la mente porque entran en conflicto con otras ideas normalmente aceptadas. La mente consciente siempre trata de ofrecer una imagen clara, pero soléis permitir que las ideas preconcebidas bloqueen esta inteligencia. Se ha puesto de moda culpar al subconsciente de los problemas y las dificultades de la personalidad, y la idea es que los episodios más tempranos de la vida se quedan atascados en el subconsciente, emotivamente cargados y misteriosos. En Estados Unidos han crecido varias generaciones con la idea de que la parte subconsciente de la personalidad no es algo de fiar. Está llena de energía negativa y solo contiene episodios desagradables de los que es mejor olvidarse. Crecieron pensando que la mente consciente estaba relativamente indefensa, que la experiencia adulta se determinaba durante la infancia. Estos conceptos establecieron divisiones artificiales y la gente aprendió que no debía ser consciente del material subconsciente. Las puertas al yo interior debían cerrarse herméticamente. Solo un largo psicoanálisis podía o debía abrirlas. La persona normal y corriente creía que era mejor no adentrarse en esos campos, así que, al aislar estas partes del yo, también se erigieron barreras contra la alegría del espontáneo yo interno. La gente se sentía separada del núcleo de su propia realidad. El concepto de pecado original era muy pobre, limitado y distorsionado, pero al menos el remedio era sencillo. Uno se podría salvar mediante el bautismo, o podría encontrar la redención gracias a ciertas palabras, sacramentos o rituales. La idea de un subconsciente sucio dejó sin embargo al hombre sin ninguna salida como esa, relativamente fácil. Los pocos rituales posibles requerían años de análisis, que solo los muy ricos tenían el privilegio de permitirse. Al mismo tiempo que crecía la idea del detestable subconsciente, la idea del alma se esfumaba. Millones de personas creían por tanto en una realidad en la que se veían privados de la noción de alma y se veían abrumadas por el concepto de un subconsciente traicionero, si no definitivamente malvado. Se veían a sí mismas como vulnerables y solitarios puntos egoicos, cabalgando peligrosamente y sin protección sobre las tumultuosas olas de los procesos involuntarios. Casi al mismo tiempo, muchas personas inteligentes se daban cuenta de que las nociones de Dios de las religiones organizadas y del cielo y del infierno estaban distorsionadas, eran injustas y sonaban a cuentos de hadas para niños. Para estas personas, la verdad es que no había dónde buscar ayuda. Dadas las circunstancias, volcarse hacia el interior habría parecido una acción intrépida, pues se les había enseñado que era este interior lo que constituía de entrada el origen de sus problemas.
Los que no podían pagarse una terapia intentaron con todas sus fuerzas inhibir los mensajes de su yo interior, por temor a verse engullidos por las salvajes emociones infantiles. Pues bien, en primer lugar, no existen limitaciones ni divisiones para el yo, aunque a fines expositivos se utilice la palabra ego aquí, puesto que entendéis lo que creéis que significa. Lo cierto es que podéis contar con esas partes de vosotros mismos que son aparentemente inconscientes. Tal como veréis más tarde, os podéis ir haciendo gradualmente más conscientes, y por tanto podéis atraer hacia la consciencia unas porciones cada vez mayores de vosotros mismos. Vosotros respiráis, crecéis y realizáis constantemente una multitud de actividades delicadas y precisas, sin percataros conscientemente de cómo lleváis a cabo dichas maniobras. Vivís sin saber conscientemente cómo mantenéis este milagro del discernimiento físico en el mundo de la carne y del tiempo. Las partes aparentemente inconscientes de vosotros mismos atraen átomos y moléculas del aire para formar vuestra imagen. Vuestros labios se mueven, vuestra lengua articula vuestro nombre. ¿Pertenece el nombre a los átomos y moléculas de los labios y la lengua? Los átomos y las moléculas se mueven constantemente. Se configuran como células, tejidos y órganos. ¿Cómo podría el nombre que articula la lengua pertenecer a ellos? Ellos no leen ni escriben, pero articulan sílabas complicadas capaces de comunicar a otros seres vivos como vosotros, desde un simple sentimiento hasta la información más complicada. ¿Cómo lo hacen? Los átomos y las moléculas de la lengua desconocen la sintaxis del idioma que articulan. Cuando alguien empieza una frase, no suele tener ni la más mínima idea consciente de cómo la acabará, pero da por supuesto que las palabras tendrán sentido y que el significado de lo que quiere decir emanará sin problemas. Todo ello sucede porque los fragmentos internos de vuestro ser operan espontánea, alegre y libremente. Todo esto ocurre porque vuestro yo interior cree en vosotros, aun cuando a menudo vosotros no creáis en él. Estas secciones inconscientes de vuestro ser funcionan sorprendentemente bien, a pesar de que habitualmente no comprendéis su naturaleza y su función, y pese a la fuerte interferencia que provocáis debido a vuestras creencias. Cada persona experimenta una realidad única, distinta de la de cualquier otro individuo. Esta realidad brota al exterior desde el paisaje interno de pensamientos, sentimientos, expectativas y creencias. Quien cree que el yo interior trabaja contra él, en vez de hacerlo para él, está impidiendo su funcionamiento, o, mejor dicho, lo fuerza a que se comporte de cierta forma debido a sus creencias. La mente consciente está para emitir juicios claros sobre vuestra situación en la realidad física, pero las falsas creencias suelen impedirlo porque las ideas egoicas empañan su clara visión. Vuestras creencias pueden ser como vallas que os cercan. Primero debéis reconocer la existencia de tales barreras. Si no las veis, ni siquiera os daréis cuenta de que no sois libres, y simplemente porque no veréis lo que se encuentra más allá de las vallas. Estas constituirán las fronteras de vuestra experiencia. Hay una creencia, sin embargo, que destruye las barreras artificiales de la percepción, una creencia expansiva que traspasa automáticamente las ideas falsas e inhibidoras. Y es esta. El yo o ser no tiene límites. Esta afirmación es una declaración de hecho. Es así, independientemente de que creáis o no en ella. De este concepto se infiere este otro. No hay fronteras ni separaciones en el yo o ser. Las que experimentáis son el resultado de creencias falsas. De aquí se infiere la idea que ya he mencionado. Vosotros elaboráis vuestra propia realidad. Para comprenderos a vosotros mismos y lo que sois, podéis aprender a experimentaros directamente al margen de vuestras creencias sobre vosotros mismos. Ahora le pido al lector que se siente en silencio, cierre los ojos y trate de percibir dentro de sí el profundo tono emocional que mencioné anteriormente. Esto no es difícil de hacer.
Puesto que sabéis que ese tono emocional existe dentro de vosotros, eso os ayudará a reconocer su ritmo profundo. Cada persona siente ese tono a su manera, así que no os preocupéis sobre cómo deberíais sentirlo. Simplemente deciros que existe, que está compuesto de las grandes energías de vuestro ser hecho carne. Después abandonaos a la experiencia. Si estáis acostumbrados a palabras como meditación, tratad de olvidarlas durante este proceso. No empleéis ningún nombre. Liberaos de los conceptos y experimentad vuestro propio ser y el movimiento de vuestra propia vitalidad. No os preguntéis, ¿es correcto? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Estoy sintiendo lo que debería sentir? Este es el primer ejercicio del libro. No debéis utilizar los criterios de otras personas. No hay más normas que los propios sentimientos. No se recomienda ningún límite de tiempo en particular. Debe ser una experiencia placentera. Aceptad lo que ocurra como algo únicamente vuestro. El ejercicio os pondrá en contacto con vosotros mismos, os devolverá a vosotros mismos. Siempre que estéis nerviosos o preocupados, dedicad unos breves momentos a sentir este tono emocional interior y os encontraréis centrados en vuestro propio ser, seguros. Cuando hayáis realizado este ejercicio varias veces, sentid estos profundos ritmos saliendo de vosotros en todas direcciones, como en verdad lo hacen. Electromagnéticamente irradian hacia afuera a través del ser físico. Y de unas maneras que espero explicar más adelante, forman tanto el entorno que conocéis como vuestra imagen física. Os dije que el yo no estaba limitado, pero sin duda creéis que vuestro yo o ser acaba donde vuestra piel se encuentra con el espacio, que estáis dentro de vuestra piel. Pero vuestro entorno es una extensión de vuestro yo o ser. Es el cuerpo de vuestra experiencia, fundido en forma física. El yo interior forma los objetos que conocéis de manera tan segura y automática como forma vuestro dedo o vuestro ojo. Vuestro entorno es la imagen física de vuestros pensamientos, emociones y creencias hechos visibles. Cómo vuestros pensamientos, emociones y creencias se mueven a través del espacio y del tiempo, influís en condiciones físicas externas a vosotros. Considerad la maravillosa estructura de vuestro cuerpo desde el punto de vista físico. Lo percibís como sólido, de igual manera que percibís el resto de la materia física. No obstante, cuanto más se explora la materia, más evidente se hace que en su interior, la energía adopta una configuración específica, en forma de órganos, células, moléculas, átomos, electrones, y cada una menos física que la anterior, cada una combinada en una misteriosa gestalt para formar la materia. Dentro del cuerpo los átomos giran. Hay un tumulto y una actividad constantes. La carne, que parecía tan sólida, está en realidad compuesta de partículas que se mueven velozmente, a menudo describiendo órbitas unas alrededor de otras y con un continuo y gran intercambio de energía. La sustancia, el espacio fuera de vuestro cuerpo, está compuesta de los mismos elementos, pero en distintas proporciones. Hay un continuo intercambio físico entre la estructura que consideráis como vuestro cuerpo y el espacio fuera de él. Hay interacciones químicas, intercambios básicos sin los cuales la vida tal como la conocéis sería imposible. Contener la respiración es morir. La respiración, que representa la sensación física más íntima y necesaria, debe fluir hacia afuera desde lo que sois y pasar al mundo que parece no ser vosotros. Físicamente, fragmentos vuestros abandonan el cuerpo constantemente y se entremezclan con los elementos. Sabéis lo que ocurre cuando se libera adrenalina por el flujo sanguíneo. Os estimula y os prepara para la acción. Pero en otros aspectos, la adrenalina no solo se queda en el cuerpo, es lanzada al aire y, aunque transformada, afecta a la atmósfera. Cualquier emoción libera hormonas, pero estas también abandonan el cuerpo al hacerlo el aire de la respiración. En este sentido puede decirse que liberáis sustancias químicas a la atmósfera, que luego la afectan. Las tormentas físicas son por tanto causadas por tales interacciones. Os insisto una vez más en que dais forma a vuestra realidad y que esto incluye al tiempo atmosférico físico, que es el resultado global de vuestras reacciones individuales.
Más adelante explicaré con más detalle este punto en particular. Estáis en la existencia física para aprender y entender que vuestra energía, traducida a sentimientos, pensamientos y emociones, causa todas las experiencias. No hay excepciones. Una vez comprendido esto, solo tenéis que aprender a examinar la naturaleza de vuestras creencias, pues éstas automáticamente hacen que os sintáis y que penséis de ciertas formas. Vuestras emociones dependen de las creencias, y no a la inversa. Me gustaría que reconocierais vuestras propias creencias en diversos campos. Debéis daros cuenta de que toda idea que aceptéis como verdad es una creencia que vosotros sostenéis. El siguiente paso es decir, esto no es necesariamente verdad, a pesar de que lo crea. Confío en que vais a aprender a hacer caso omiso de todas las creencias que impliquen limitaciones básicas. Ahora, más adelante comentaremos algunas de las razones por las que albergáis tales creencias, pero por ahora simplemente quiero que las reconozcáis. Voy a enumerar algunas creencias restrictivas falsas. Si descubrís que estáis de acuerdo con cualquiera de ellas, entonces reconoced que esa es un área en la que deberíais trabajar personalmente. 1. La vida es un valle de lágrimas. 2. El cuerpo es inferior. Al considerarlo como un simple vehículo del alma, se lo degrada automáticamente. Tal vez creáis que la carne es inherentemente mala, que sus apetitos son incorrectos. Los cristianos pueden considerar al cuerpo deplorable, al creer que el alma descendió a él. Descender implica el cambio de una condición superior o mejor a otra peor. Los seguidores de las religiones orientales a menudo creen también que es su deber negar la carne, erigirse sobre ella, por así decirlo, en un estado donde nada se desea, la vacuidad del taoísmo, por ejemplo. Aunque su vocabulario sea distinto, también creen que la experiencia terrestre no es de por sí algo deseable. 3. Estoy indefenso ante circunstancias que no puedo controlar. 4. Estoy indefenso porque mi personalidad y mi carácter se formaron en mi infancia, y estoy a merced de mi pasado. 5. Estoy indefenso porque estoy a merced de los sucesos vividos en otras encarnaciones, sobre los cuales ahora no tengo control. Debo recibir castigo, o me castigo a mí mismo por malas acciones causadas a los demás en vidas pasadas. Debo aceptar los aspectos negativos de mi vida debido a mi karma. 6. Las personas son básicamente malas y van a por mí. 7. Poseo la verdad y nadie más la tiene. O bien, mi grupo posee la verdad y ningún otro grupo la posee. 8. Me volveré más débil, enfermo, y perderé mis facultades cuando envejezca. 9. Mi existencia depende de mi experiencia en la carne. Cuando mi cuerpo muera, mi conciencia morirá con él. Pues bien, esta es una lista bastante general de creencias falsas. Ahora mencionaremos otras creencias específicas más íntimas, cualquiera de las cuales podríais quizás sostener sobre vosotros mismos. 1. Soy una persona enfermiza, y siempre lo he sido. 2. Hay algo malo en el dinero. Las personas que lo tienen son codiciosas, menos espirituales que las pobres. Son infelices y snobs. 3. No soy creativo, no tengo imaginación. 4. Nunca puedo hacer lo que quiero. 5. No gusto a la gente. 6. Soy gordo, gorda. 7. Siempre tengo mala suerte. Estas son creencias comunes a muchas personas. Quienes las albergan las experimentan. Los datos físicos siempre parecerán reforzar las creencias, por tanto, pero la verdad es que fueron las creencias las que conformaron la realidad. Vamos a intentar derribar estos conceptos limitadores. En primer lugar, debéis comprender que nadie puede cambiar vuestras creencias por vosotros, ni tampoco se os pueden imponer desde fuera. Verdaderamente podéis cambiarlas por vosotros mismos, con conocimiento y aplicación. Mirad a vuestro alrededor. Todo vuestro entorno físico es la materialización de vuestras creencias. Vuestras sensaciones de alegría, pena, bienestar o malestar son consecuencia de vuestras creencias. Si creéis que una situación determinada os hará infelices, entonces lo hará, y la infelicidad reforzará la condición.
Dentro de vosotros se encuentra la capacidad para cambiar vuestras ideas sobre la realidad y sobre vosotros mismos. La capacidad para crear una experiencia personal de la vida que sea satisfactoria para vosotros y para los demás. Me gustaría que escribierais vuestras creencias sobre vosotros mismos a medida que os vais volviendo conscientes de ellas. Esta lista os prestará luego una utilidad insospechada. Vuestras creencias conscientes dirigen el funcionamiento del cuerpo, y no a la inversa. Vuestro yo o ser interior utiliza la mente físicamente consciente, enfocada en lo físico, como un método para maniobrar en el mundo que conocéis. La mente consciente está particularmente equipada para dirigir la actividad externa, tratar con las experiencias de vigilia y supervisar el trabajo físico. Las creencias de la mente sobre la naturaleza de la realidad se transmiten luego a las partes internas del yo, las cuales confían en la interpretación que la mente consciente hace de la realidad temporal. La mente consciente establece los objetivos, y el yo interior los lleva a cabo haciendo uso de todas sus funciones y su inagotable energía. El gran valor de la mente consciente reside precisamente en su capacidad para tomar decisiones y marcar pautas. Pero su función es doble. Debe evaluar las condiciones tanto del interior como del exterior, y procesar la información que llega del mundo físico y de las partes internas del yo. No es por tanto un sistema cerrado. El ser humano requiere un agudo discernimiento en la utilización de dicha consciencia. Muchas personas temen sus propios pensamientos, no los examinan, aceptan las creencias de los demás. Estas acciones distorsionan la información que llega desde dentro y desde fuera. No se libra ninguna batalla entre el yo intuitivo y la mente consciente. Solo parece haberla cuando la persona se niega a afrontar toda la información que está disponible en su mente consciente. Algunas veces, parece más fácil evitar los frecuentes reajustes de comportamiento que requiere un autoexamen. En estos casos, una persona adopta muchas creencias de segunda mano. Algunas se contradicen entre sí. Las señales que se dan al cuerpo y al yo interior no son entonces claras y precisas, sino que constituyen una confusa mezcla de instrucciones contradictorias. Esta confusión activa de inmediato alarmas de diversa índole. El cuerpo no funciona adecuadamente, o el entorno emocional global padece. En realidad, estas reacciones son medidas excelentes de precaución, que están para ser tomadas como el signo de que se precisa un cambio. Al mismo tiempo, el yo interior transmitirá a la mente consciente ideas e intuiciones con el fin de aclarar su visión. Pero si creéis que el yo interior es peligroso y que no hay que fiarse de él, si teméis a los sueños o a cualquier elemento psíquico indiscreto, rechazáis esta ayuda y le dais la espalda. Si además creéis que debéis aceptar vuestras dificultades, la sola creencia os puede impedir solucionarlas. Repito, vuestras ideas y creencias forman la estructura de vuestra experiencia. Vuestras creencias y las razones que las originan pueden ser encontradas en vuestra mente consciente. Si aceptáis la idea de que los motivos de vuestro comportamiento están para siempre enterrados en el pasado de esta vida, o de cualquier otra, entonces no seréis capaces de alterar vuestra experiencia hasta que cambiéis esa creencia. Me refiero ahora a la experiencia más o menos normal. Más adelante comentaremos áreas más específicas, como las circunstancias de las enfermedades de nacimiento. El simple hecho de comprender que conformáis vuestra propia realidad debería suponer una liberación. Sois responsables de vuestros éxitos y alegrías. Podéis cambiar aquellas áreas de vuestra vida que no os complacen, pero debéis asumir la responsabilidad de vuestro ser. Vuestro espíritu se unió con la carne y participa de ella para experimentar un mundo de increíble riqueza para ayudar a crear una dimensión de realidad llena de colores y formas. Vuestro espíritu nació en la carne para enriquecer un área maravillosa de discernimiento sensorial, para sentir la energía convertida en forma corpórea. Estáis aquí para utilizar el cuerpo, disfrutar con él y expresaros a través de él. Estáis aquí para ayudar en la gran expansión de la consciencia.
No estáis aquí para llorar las miserias de la condición humana, sino para cambiarlas cuando no las encontréis de vuestro agrado, mediante la alegría, la fortaleza y la vitalidad que están dentro de vosotros, para recrear a este espíritu encarnado lo más fiel y bellamente posible en la carne. La mente consciente os permite mirar hacia afuera al universo físico y ver el reflejo de la propia actividad espiritual, para percibir y evaluar vuestras creaciones individuales y conjuntas. Por decirlo de alguna manera, la mente consciente es una ventana a través de la cual miráis hacia afuera, y al mirar al exterior, percibís los frutos de vuestra mente interna. A menudo dejáis que las creencias falsas empañen esa gran visión. Vuestra alegría, vitalidad y logros no provienen del exterior como resultado de los sucesos que os ocurren. Brotan de acontecimientos internos que son el resultado de vuestras creencias. Se ha escrito mucho sobre la naturaleza y la importancia de la sugestión. Una de las ideas actuales en boga afirma que toda persona está constantemente a merced de la sugestión. Vuestras creencias conscientes son las sugestiones más importantes que recibís. Toda idea se rechaza o se acepta según si creéis o no que es cierta. De acuerdo con esa constante charla consciente que ocurre dentro de vuestra mente, durante la mayor parte del día, las sugestiones que os dais a vosotros mismos. Solo aceptáis una sugestión dada por otra persona si encaja con vuestras propias ideas sobre la naturaleza de la realidad en general y sobre vosotros en particular. Si utilizáis la mente consciente adecuadamente, por tanto, examináis esas creencias que os llegan. No las aceptáis a tontas y a locas. Si empleáis la mente consciente adecuadamente, también sois conscientes de las ideas intuitivas que os llegan del interior. Pero, si no examináis la información que os llega desde fuera y no hacéis caso de los datos que os llegan desde dentro, solo sois semiconscientes. Así pues, aceptáis indiscriminadamente muchas creencias falsas porque no las habéis examinado. Habéis dado al yo interior una imagen defectuosa de la realidad. Como la función de la mente consciente es la de evaluar la experiencia física, el yo interior no puede llevar a cabo su labor de forma adecuada. Si dicha evaluación fuera la responsabilidad de las partes internas del yo, no necesitaríais una mente consciente. Cuando se alerta al yo interior, este trata inmediatamente de remediar la situación mediante una serie de medidas correctivas. En ciertas ocasiones, cuando la situación se descontrola, ignorará esas áreas limitantes de la mente consciente y solucionará el problema insuflando energía en otras capas de actividad. Por ejemplo, se las arreglará para esquivar los puntos ciegos de la mente racional. A menudo hará una criba seleccionando el conjunto de creencias más revitalizadoras de entre toda la mezcla de creencias contradictorias y enviará ese conjunto a la mente consciente, en lo que parecerá ser una súbita revelación. Estas revelaciones dan como resultado nuevos patrones que cambian el comportamiento. Debéis ser conscientes de los contenidos de vuestra mente racional, descubrir las ambigüedades. Sea cual sea la naturaleza de vuestras creencias, estas son convertidas con toda seguridad en realidad material y en carne. El milagro de vuestro ser no puede eludirse. Vuestros pensamientos germinan convirtiéndose en acontecimientos. Si creéis que el mundo es malvado, daréis con hechos que parecen malvados. No existen casualidades desde el punto de vista cósmico o desde el punto de vista del mundo tal como lo conocéis. Vuestras creencias se desarrollan en el tiempo y el espacio tal como lo hacen las flores. Cuando lo comprendéis, podéis incluso sentir su crecimiento. La mente consciente es básicamente curiosa, abierta. También está capacitada para examinar sus propios contenidos. Debido a las teorías psicológicas del último siglo, muchos occidentales creían que el propósito primordial de la mente consciente era el de inhibir el contenido inconsciente. En cambio, tal como hemos mencionado, la mente también está para recibir e interpretar la información relevante que le llega del yo interior. Y si se la deja en paz, lo hace muy bien. Recibe e interpreta impresiones. Lo que sin embargo ha sucedido es que al hombre le han enseñado a aceptar solo la información procedente del mundo exterior y a levantar barreras contra el conocimiento interno.
Esta situación despoja al individuo de su vigor pleno y lo aísla conscientemente de las importantes fuentes de su ser. Estas condiciones inhiben la expresión creativa en particular e impiden que el yo consciente tenga acceso a las revelaciones e intuiciones que surgen continuamente desde el yo interior y que podrían estar a su disposición. Por tanto, el pensamiento y el sentimiento parecen estar separados. La creatividad y el intelecto no se muestran como los hermanos que son, sino a menudo como perfectos desconocidos. La mente consciente pierde sus frágiles fronteras. Suprime en su experiencia el amplio cuerpo de conocimiento interno del que dispone, y así aparecen divisiones en el yo, unas divisiones ilusorias. Si se le deja en paz, el yo actúa espontáneamente como una unidad, pero como una unidad siempre cambiante. Si escucha las voces tanto del interior como del exterior, la mente consciente es capaz de dar forma a creencias que estén en consonancia con el conocimiento del yo tal como se recibe de parte de fuentes materiales e inmateriales. Entonces, junto con otras actividades, se examinan las creencias de forma natural y fácil, sin esfuerzo. No obstante, una vez que la mente consciente ha aceptado una serie de creencias en conflicto, se requiere un claro esfuerzo para organizarlas y seleccionarlas. Recordad que incluso las creencias falsas parecen verse justificadas debido a los datos físicos, pues vuestra experiencia en el mundo exterior es la materialización de esas creencias. Así que debéis trabajar con la materia prima de vuestras ideas, aun cuando la información percibida os indique que una creencia determinada es una verdad obvia. Para cambiar la experiencia o un fragmento de ella, debéis pues cambiar vuestras ideas. Dado que desde un principio habéis dado forma a vuestra realidad, los resultados sucederán de modo natural. Debéis estar convencidos de que podéis alterar vuestras creencias. Debéis estar dispuestos a intentarlo. Concebid una idea limitadora, como si fuera un color sucio, y digamos que vuestra vida es un cuadro multidimensional echado a perder. Debéis cambiar la idea como un artista lo haría con su paleta de colores. El artista no se identifica con los colores que emplea. Sabe que los elige él y que los aplica con un pincel. Del mismo modo, vosotros pintáis la realidad con vuestras ideas. No sois vuestras ideas, ni siquiera vuestros pensamientos, sois el yo o ser que los experimenta. Si un pintor ve sus manos manchadas con pigmento al final del día, puede lavarse y eliminar las manchas fácilmente, porque reconoce su origen. Si creéis que los pensamientos limitadores son una parte de vosotros, y por tanto están indisolublemente adheridos a vosotros, no se os ocurrirá lavaros y sacároslos. Actuaréis en cambio como un artista loco que dice: mis pinturas son una parte de mí. Me han manchado los dedos, y no hay nada que pueda hacer al respecto. No existe ninguna contradicción, aunque pueda parecer que sí, entre ser espontáneamente consciente de vuestros pensamientos y examinarlos. No hay que actuar a ciegas para ser espontáneo. No estáis siendo espontáneos cuando aceptáis indiscriminadamente como un hecho cada pequeña información que os llega, como si fuera propia. Muchas creencias desaparecerían automáticamente y de manera bastante inofensiva si fuerais verdaderamente espontáneos, pero en cambio soléis conservarlas. Las ideas previas, restrictivas y aceptadas, conforman, por así decirlo, un dique de contención que retiene otras ideas parecidas, de modo que la mente se llena de material de desecho. Cuando sois espontáneos, aceptáis la naturaleza libre de vuestra mente, y ésta toma decisiones espontáneamente respecto a la validez o no validez de la información que recibe. Cuando no permitís que la mente realice esta función, la mente se desbarata. Ningún manzano trata de producir violetas. De forma casi automática conoce lo que es, y el marco de su propia identidad y existencia. Vosotros tenéis una mente consciente, pero esta es tan solo la punta de la mente. Hay mucho más de ella a vuestra disposición, y por tanto podríais ser conscientes de una parte mucho mayor de vuestro conocimiento. Pero una creencia falsa y limitadora es tan desconcertante para vuestra naturaleza
como lo sería para un manzano creerse una planta de violetas. No podría producir violetas, ni tampoco sería un buen manzano mientras tratara de producirlas. Una creencia incorrecta es aquella que no se corresponde con las condiciones básicas de vuestro ser interior. Así que, si creéis que estáis a merced de los eventos físicos, abrigáis una creencia falsa. Si creéis que vuestra experiencia actual quedó establecida en circunstancias fuera de vuestro control, albergáis una creencia falsa. Vosotros participasteis en el desarrollo del entorno de vuestra infancia. Escogisteis las circunstancias. Esto no significa que estéis a merced de esas circunstancias. Significa que os fijasteis los retos a superar, los objetivos a alcanzar. Establecisteis marcos de experiencia que os permitieran desarrollar, comprender y consumar ciertas facultades. El poder creativo para dar forma a vuestra propia experiencia se halla dentro de vosotros ahora, tal como lo ha estado desde el momento del nacimiento, e incluso antes. Puede que hayáis elegido un tema particular para esta existencia, un cierto marco de condiciones, pero dentro de ello, gozáis de la libertad para experimentar, crear y alterar las condiciones y los eventos. Cada persona elige por sí misma los patrones individuales dentro de los cuales creará su realidad personal. Pero dentro de estos límites hay una infinita variedad de acciones y recursos ilimitados. El yo interior está embarcado en una emocionante aventura, en la que aprende a traducir su realidad en términos físicos. La mente consciente está, pues, maravillosamente sintonizada con la realidad física, y a menudo está tan deslumbrada por lo que percibe que se siente tentada a pensar que los fenómenos físicos son una causa, en vez de un resultado. Las partes más profundas del yo siempre se encargan de recordarle que eso no es así. Si la mente consciente acepta demasiadas creencias falsas, particularmente si considera peligroso a ese yo interior, se cierra a esos constantes recordatorios. Cuando se produce esta situación, la mente consciente se siente acosada por una realidad que parece mayor que ella y sobre la cual no tiene control. De esa manera pierde el profundo sentimiento de seguridad en el cual debería estar anclada. Es necesario eliminar las creencias falsas para que la mente consciente pueda volverse consciente de nuevo de su origen y abrirse a los canales internos de esplendor y de poder que tiene a su disposición. El ego es un brote, un retoño de la mente consciente, por así decirlo. La mente consciente es como una cámara gigante, cuya perspectiva y cuyo enfoque son controlados por el ego. Si se la deja en paz, entonces diversos fragmentos de la identidad surgen para constituir el ego, se desagrupan y se vuelven a formar, a la vez que todo el rato se conserva una maravillosa espontaneidad y no obstante un sentido de unicidad. El ego es vuestra idea sobre vuestra imagen física en relación con el mundo. Así pues, la imagen que tenéis de vosotros mismos, vuestra autoimagen, no es inconsciente. Sois muy conscientes de ella, a pesar de que a menudo rechazáis ciertos pensamientos sobre ella en favor de otros. Las creencias falsas pueden dar como resultado un ego rígido que insiste en emplear la mente consciente en una única dirección, lo que distorsiona aún más sus percepciones. Con frecuencia decidís muy conscientemente enterrar un pensamiento o una idea que podría haceros cambiar de comportamiento, porque no parece encajar con las ideas limitantes que ya albergáis. Escuchad vuestro propio flujo de pensamientos a medida que transcurren los días. ¿Qué sugerencias e ideas os estáis dando a vosotros mismos? Recordad que se materializarán en vuestra experiencia personal. Muchas ideas restrictivas pasan sin escrutinio bajo la apariencia de bondad. Quizás os sintáis muy virtuosos, por ejemplo, por odiar el mal, o lo que os parece que es malo. Pero si os concentráis en el odio o en el mal, lo estáis creando. Si sois pobres, quizás os sintáis rectamente orgullosos de vuestra situación económica y miréis con desdén a quienes tienen dinero, diciéndoos que el dinero es malo y reforzando así la situación de pobreza. Si estáis enfermos, tal vez os encontréis pensando demasiado en lo penoso que es vuestro estado y envidiéis amargamente a las personas sanas, quejándoos de vuestra condición, y así la perpetuáis mediante vuestros pensamientos.
Si pensáis demasiado en limitaciones, las encontraréis. Debéis crear una nueva imagen en la mente. Una imagen que difiera de la que los sentidos físicos puedan mostraros en determinado momento, precisamente en esas áreas donde se requieran los cambios. Otro ejemplo. El odio a la guerra no traerá la paz. Solo el amor a la paz producirá esas condiciones. Me doy perfecta cuenta de que muchas de mis afirmaciones contradicen las creencias de quienes aceptan la idea de que la mente consciente es relativamente impotente y que las respuestas a los problemas yacen ocultas. Evidentemente, la mente consciente es un fenómeno, no una cosa. Está constantemente cambiando. El ego puede hacer que se concentre o que dirija su atención en innumerables direcciones. La mente puede observar la realidad exterior o volverse hacia el interior y observar sus propios contenidos. Existen gradaciones y fluctuaciones dentro del ámbito de su actividad, y es mucho más flexible de lo que suponéis. Pero el ego puede limitarse a utilizar la mente consciente para percibir solo las realidades externas o internas que coincidan con sus propias creencias. No es que ciertas respuestas sean difícilmente accesibles, por tanto, sino que soléis fijaros un curso de acción en el que creéis, y os negáis a abriros a cualquier cosa que pueda contradecir vuestras creencias actuales. Si por ejemplo estáis enfermos, existe una razón para ello. Para recuperaros por completo, sin recaídas en nuevos síntomas, debéis descubrir la razón. Quizás os desagrade vuestra enfermedad, pero es un camino que habéis escogido. Mientras estéis convencidos de que el camino es necesario, mantendréis los síntomas. Ahora bien, estos síntomas pueden ser el resultado de una creencia específica, o ser causados por un conjunto de creencias. Las creencias son obviamente aceptadas no como creencias, sino como la realidad. Una vez que comprendéis que sois vosotros los que dais forma a vuestra realidad, debéis empezar a examinar estas creencias permitiendo que la mente consciente examine libremente sus propios contenidos. Más adelante, hablaremos específicamente sobre la salud y la enfermedad. No obstante, me gustaría comentar algo ahora, y es que a menudo el psicoanálisis no es más que un juego del escondite, en el cual no asumís la responsabilidad de vuestras acciones ni de vuestra realidad, y atribuís la causa fundamental a una parte de la psique, oculta en la oscura maraña del pasado. Así pues, os empeñáis en descubrir este secreto, pero no lo buscáis en la mente consciente, ya que estáis convencidos de que todas las respuestas se hallan mucho más enterradas en la psique, y lo que es más, de que vuestra consciencia no solo no os puede ayudar, sino que a menudo os envía mensajes engañosos. Así que jugáis a ese juego. Si en ese marco de autoengaño conseguís cambiar vuestras creencias, si es que lo lográis, entonces utilizáis como catalizador cualquier suceso oportuno olvidado del pasado. Cualquiera puede servir. Sin embargo, las creencias básicas habían estado siempre en vuestra mente consciente, así como las razones de vuestro comportamiento. Lo que sucede es que no habíais examinado sus contenidos, con la convicción de que vuestras creencias no son inevitablemente la realidad, sino que a menudo solo son vuestra concepción acerca de ella. A la vez, en el psicoanálisis a menudo se os programa a creer que, puesto que el inconsciente es el origen de dichos oscuros secretos, no podéis contar con él como depósito de creatividad o inspiración, y así desecháis la ayuda que las partes internas del yo podrían dar a vuestra consciencia. Normalmente, cuando sí examináis vuestra mente consciente, lo hacéis observando a través de vuestras propias creencias estructuradas, con ellas en mente. El conocimiento de que vuestras creencias no se corresponden necesariamente con la realidad os permitirá percataros de toda la información que tenéis conscientemente disponible. No os sugiero que examinéis vuestros pensamientos con tanta frecuencia y con tal energía que lleguéis a impedir el proceso, pero no vais a ser plenamente conscientes a no ser que os percatéis de los contenidos de vuestra mente consciente. E insisto en el hecho de que la mente consciente está capacitada para recibir información tanto del yo interior como del universo exterior.
Tampoco sugiero que inhibáis los pensamientos o los sentimientos. Os pido que seáis conscientes de los que tenéis. Constatad que ellos forman vuestra realidad. Concentraos en aquellos que os den los resultados que deseáis. Si todo esto os resulta difícil, también podéis examinar la realidad física en todos sus aspectos. Constatad que vuestra experiencia y entorno físicos son la materialización de vuestras creencias. Si os rodea una gran energía, salud, un buen trabajo, abundancia, sonrisas en los rostros de las personas que veis, podéis dar por seguro que vuestras creencias son beneficiosas. Si el mundo que veis es bueno y agradáis a la gente, podéis confiar igualmente en que vuestras creencias son beneficiosas. Pero si lo que veis es una salud débil, un trabajo sin sentido, escasez, dolor y maldad, podéis suponer que vuestras creencias son defectuosas y empezar a examinarlas. Más adelante comentaremos la naturaleza de la realidad de masas, pero por ahora nos ceñiremos a los aspectos personales. El punto principal que quería destacar en este capítulo es que vuestras creencias conscientes son extremadamente importantes y que no estáis a merced de eventos o causas que yazcan enterradas, muy alejadas de vuestro discernimiento consciente.